Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Esdras, capítulo 3. Vamos al libro de Esdras y vamos a ir al capítulo 3. Libro de Esdras, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite, y los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y se pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos, y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Como hemos estado viendo, mis queridos hermanos, en el capítulo 1 y capítulo 2 hemos visto la primera impresión de la narración, la primera parte de la narración. Pero ahora del capítulo 3 hasta el capítulo 6 vamos a encontrar esa acción ascendente de lo que es la narración. ¿Ok? Ahora bien, el capítulo 3 comienza diciéndonos que estamos en el mes séptimo de la venida de los judíos de Babilonia, y ellos han llegado y se han establecido en sus ciudades. Hermana Karen, ahí puede encender la luz. Ahí está. Muy bien. Hemos visto que han pasado 7 meses, dice capítulo 3, y ellos se han establecido en sus ciudades. Como se darán cuenta, se han tomado un tiempo sabio, un tiempo prudencial, 7 meses, ¿no es cierto?, para llegar, para establecer asuntos legales, para poder
asumir esa tierra que ahora les estaban dando. Obviamente para levantar sus 4 paredes y techo. Obviamente mientras lo hacían seguramente visualizaron cómo se iban a buscar la vida. Y ahora, después de 7 meses, comenzaron a hacer el trabajo en conjunto. Si recordamos un poco ya lo visto, hermanos, recordemos que la razón por la cual ellos estuvieron exiliados en Babilonia fue producto de la promesa de Dios de que si ellos creían en otros dioses y se volcaban a la idolatría, pues Dios los disciplinaría dejando que otras naciones los conquisten. Pero también vimos que aún en esas cosas Dios ya tenía todo planeado y tenía todo ordenado. Dios ya había dicho que eso iba a pasar. Dios dijo que estarían 70 años exiliados, pero dijo el Señor que después de esos 70 años los iba a librar, y no solamente eso, también había dicho que Él los libraría usando a un hombre que nunca conoció a Dios, y ese fue Ciro. Ciro, un rey pagano, fue usado por Dios para hacer lo que Dios ya había previamente planeado. Entonces, si ustedes se acuerdan, Ciro hizo un decreto para que los judíos que quieran, pues, puedan ir y vuelvan a su tierra. Y vemos cómo Dios despertó a más de 42,000 judíos para que vuelvan a la tierra como Dios lo había anticipado. Entonces, con todo esto en mente, mis queridos hermanos, en el 7º mes del año que regresaron de Babilonia, este capítulo nos dice que los judíos volvieron a edificar el altar de Dios en el mismo lugar donde fue hecho antes, y que 2 años después ellos pusieron los cimientos del templo. Entonces, hermanos, miren, si vamos al capítulo 3 y tenemos que bosquejar el capítulo 3 nos dice 2 cosas puntuales. Del verso 1 al verso 7 nos va a hablar de la edificación del altar. Y del verso 8 al verso 13 se nos va a hablar de la puesta del cimiento del templo, o dicho de otra manera, el comienzo de la construcción del templo. ¿Ok? Así de esa manera sencilla se divide este capítulo. Ahora bien, pero debemos tratar este capítulo, mis hermanos, como Esdras quiere que lo veamos. Esdras como escritor quiere que veamos este capítulo como él quiere exhortarnos. Acuérdense entonces, hermanos, que Esdras como escritor nos quiere decir que Dios es fiel y Él en su fidelidad restaura a su pueblo con su palabra. Por tanto, este capítulo nos va a dar otro énfasis en la restauración. El Señor nos restaura invitándonos a su adoración, mis queridos hermanos. ¿Cómo es que vemos eso aquí en este capítulo? Bueno, este capítulo señala la edificación del altar de Dios y el comienzo de la reconstrucción del templo. Y esos 2 eventos, esas 2 cosas, apuntan a una sola cosa. ¿Qué? La adoración a Dios. Eso fue lo primero que se hizo cuando el pueblo de Dios se unió. Y mis hermanos, esto ya es un concepto maravilloso. ¿Hay medicina fuera del ser de Dios? No. Entonces la única manera que el hombre puede ser curado es acercándose a Dios. ¿Hay bondad fuera del ser de Dios? No. Entonces la única manera que el hombre puede ser bueno es acercándose a Dios. ¿Hay injusticia fuera del ser de Dios? No. Entonces la única manera que el hombre puede andar derecho es acercándose a Dios. Y por lo tanto, la restauración de los hombres no es alejándolo de Dios, sino más bien acercándolos al Señor.
Esto a la vez, hermanos, nos dice algo de nosotros. No sé si ya se percataron, pero esto nos habla de nosotros algo. ¿Qué? Que todos nosotros somos ovejas que hemos tomado nuestro propio camino. Si Dios nos quiere restaurar, acercándonos a su adoración, es porque no estamos cerca de aquello. Y esa es la verdad. Hermano querido, hermana querida que está aquí, escúcheme bien. ¿Sabe por qué usted está aquí? No es coincidencia. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted y yo necesitamos ser restaurados. ¿Saben? Eso es algo que si usted se pone a pensar, ya tiene que llenarlo de mucha alegría cada mañana que usted se levanta para cuando usted está viniendo para acá. Hay muchos que no vienen y tienen la misma necesidad que usted y que yo. Sin embargo, el Señor nos trae. El Señor entonces desea que nosotros, como imagen y semejanza de Él, individualmente, Él quiere que nosotros seamos restaurados. Y eso es de mucha alabanza. Somos escogidos por el Señor y nos trae a su adoración. Este capítulo tiene la hermosura de decirle al alma que está alejada de que Dios lo está invitando a acercarse. Ven, dice el Señor, ven y adora a Dios, que mientras hacer eso es justo, también es bueno porque tu alma se restaura. Este capítulo nos muestra lo que Dios hace para regresarnos a Él. A todos los que nos hemos alejado. Y para eso Dios usa la adoración, mis queridos hermanos. No hay nadie aquí, cuán lejos o cuántas cosas haya hecho que Dios no pueda hacerlo volver, y no hay persona que Dios no pueda traerlo para restaurarlo. Por eso es importante, mis queridos hermanos, entender lo que es la verdadera adoración. Porque con la verdadera adoración, Dios restaura a su pueblo. El título de este mensaje, mis queridos hermanos, como ustedes tienen en su bosquejo, es la importancia de la adoración verdadera en la restauración del pueblo de Dios. Y para eso quisiera tocar dos puntos. En primer lugar, si Dios nos restaura con la verdadera adoración, es importante que nosotros sepamos cuál es el modelo de la verdadera oración. Y ese es el primer punto. Y el segundo punto es que dado que el Señor restaura a su pueblo por la verdadera adoración, es necesario que sepamos las características de la adoración verdadera. Y eso es lo que el capítulo 3 nos va a hablar. En este sentido, mis hermanos, oremos para que el Señor a cada uno nos guíe. Padre, gracias por tenernos esta mañana en tu deseo de tomar estos vasos quebrados que somos y tu deseo de curar, de restaurar. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de la importancia de la adoración verdadera, lo que queremos apuntar es que Dios restaura a su pueblo de esa manera, no hay otra. Por tanto, el modelo que Él nos dejó es sumamente importante. No tenemos que menospreciar el modelo. Hay muchas cosas que Dios quiere que seamos libres y que seamos espontáneos para hacer. Porque al final de cuentas, esa espontaneidad y esa multiforme manera de hacer las cosas apuntan a esa diversidad de sabiduría que Dios tiene al habernos creado. Está muy bien. Sin embargo, con respecto al tema de adorar a Dios, Él nos manda a hacerlo conforme a su voluntad, conforme a su modelo. En ese sentido, Él nos regula cómo es la adoración a su nombre. Él nos dice positivamente cómo
es que Él quiere que lo debamos hacer. Entonces, mis hermanos, en este primer punto, el modelo de la adoración de Dios, lo primero que vamos a ver es que en ese modelo de adoración verdadera, ese modelo contiene una adoración congregacional. Y eso es lo que nos dice el versículo 1. Acompáñenme allí al versículo 1 de Esdras, capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Lo ven? La adoración a Dios, hermanos, no es algo solamente personal. Claro que es algo que debemos hacer y por supuesto que debemos adorar a Dios todos los días por donde vayamos, y eso implica que lo haremos de manera individual. Está bien. Pero lo que quiere rescatar este pasaje, Esdras, es que la importancia de la adoración tiene que ver con la adoración colectiva. La necesidad de reunirnos para juntos adorar a Dios. Ellos vinieron de Babilonia, piensen en esto, ellos vinieron de Babilonia, volvieron y se dieron cuenta de la necesidad de adorar juntos, y para eso la necesidad de estar como un solo hombre y levantar el altar y poder ofrecer sacrificios. Como un solo hombre, dice Esdras. No regresaron para adorar separados. Regresaron para, sin lugar a dudas, adorar de manera congregacional. Regresaron para adorar juntos. Y fíjese, hermanos, el entendimiento de esto. Ellos se juntaron, dice el texto. Lo que significa es que ellos vivían separados. Es obvio eso, es una obviedad. Pero es importante que lo podamos reflexionar. Ellos vivían separados. ¿Ustedes se acuerdan cómo terminó el último versículo del capítulo 2? Observe cómo terminó el último versículo del capítulo 2, que será el verso 70. Dice, en resumen, y habitaron y todo Israel en sus ciudades. ¿Lo ven? Claramente el texto nos dice que vivían establecidos en sus ciudades, y lo que nos quiere decir el texto es que ellos no venían estando juntos. Cada uno estaba en su ciudad. Y hermanos, y en este sentido, déjenme aclararles algo. No hay nada de malo que vivamos cada uno en su ciudad, cada uno en su urbanización, cada uno en su barrio. No hay nada de malo en eso. No es que no es que la congregación tiene que vivir toda junta en el mismo barrio. No necesariamente. Pero el punto que se quiere enfatizar aquí es que aunque pueda haber y deba haber cierta independencia de familias y otras en los quehaceres domésticos, en las cosas semanales, aunque pueda haber esa independencia, en lo que no había independencia, y todos tenían que, eso era algo bien claro, era que tenían que estar como un solo hombre para adorar. Significa entonces que tenían bien en claro que la adoración era congregacional. Y hermanos, piensen en esto. Seguramente esto no fue fácil para ellos. ¿Ustedes creen que estos 42,000 personas que vivían en Babilonia, ustedes creen que ellos vivían juntos? ¿Ustedes creen que ellos se conocían? Claro que no. Lo más probable es que no. En verdad, seguramente no fue fácil esta situación, pero sí vemos en ellos que reconocían la importancia de que tenían que adorar juntos. ¿Por qué decimos eso? Porque dice el capítulo 3, verso 2 de Esdras, que así lo hicieron, porque así está escrito en el libro de Moisés. Dicho de otra manera, ellos entendían que así tienen que hacerlo porque esa es la voluntad de Dios. En este sentido, mis queridos hermanos, ¿les suena familiar esto? ¿Les suena un poquito familiar? Hermanos, nosotros también hace un tiempo no nos conocíamos. Y no es hace mucho tiempo.
Hace un poco tiempo, en verdad, nosotros no nos conocíamos. Pero Dios nos despertó y nos ha traído para que la adoremos juntos. Y esa es la verdad. Él ha separado un día para que estemos todos nosotros como un solo hombre. No para que estemos como muchos hombres, no, sino como uno solo. Nos ha convocado para que estemos en un mismo cuerpo local y juntos seamos guiados por la misma cabeza, Cristo Jesús. Estas palabras, hermanos, nos expresan algo importante. Si la verdadera adoración tiene como forma un modelo congregacional, entonces, mis queridos hermanos, es peligroso para nuestras vidas de fe que le adoremos a Dios solamente de manera individual. Porque el modelo es congregacional. Por ejemplo, cuando adoramos a Dios de manera individual, no somos exhortados. No somos exhortados. La adoración individual es buena, por supuesto que es buena, y es una respuesta de mí como criatura delante de Dios. Pero la adoración congregacional, mis queridos hermanos, nos disciplina. La adoración congregacional nos instruye. La adoración congregacional nos corrige, hermanos. Somos pulidos. Y no solamente eso, sino que somos útiles porque somos usados para el servicio a mi hermano que está al lado mío. Porque de esa manera se edifica el pueblo de Dios. No podemos, hermanos, sobrevivir espiritualmente entonces sin la comunidad de los santos. No podemos vivir espiritualmente. Y enfatizo el entendimiento de esto, hermano. Esto no significa que tenemos que vivir todos juntos. Sería buenísimo, ¿no es cierto? Sería buenísimo. La plusvalía en el barrio crecería. Pero ese no es el punto aquí. El punto es la adoración congregacional. No se confunda. Hermano mío, no se confunda. No se pierda la bendición de ser restaurado. Esa restauración viene bajo el modelo de Dios y ese modelo es adoración congregacional. No solitaria y no individual. Si usted piensa con la adoración individual es suficiente, no lo es, mi querido hermano. Es necesario, pero no suficiente. Es lo que usted debe hacer, pero para ser edificados en el modelo de Dios es congregacional. Pero, mis queridos hermanos, ahora déjeme, porque mientras yo hacía este punto, habían cosas que yo decía, ¿y qué hay para mí? Tremenda soberbia. Así que déjeme atacarle al religioso que tenemos dentro. Miren el énfasis aquí, mis hermanos. Dice, como un solo hombre. Hermanos queridos, el punto no es asistir físicamente. Ya que me queda claro, alguien dirá, ok, ya me queda claro que debo congregarme siempre, ok, voy a poner el cuerpo todos los días que hay que poner el cuerpo. Pero escuchen, mi hermano, el énfasis aquí es la unidad. El énfasis aquí es como un solo hombre. Hermano querido, el cristiano debe estar en el día del Señor con la iglesia los domingos, sí. Pero el punto no es solamente estar físicamente ahí, sino también en un solo pensamiento. Lo que quiero decir es, hay que venir aquí, pero con el deseo de venir, con el deseo de estar. Hay personas que religiosamente nunca, pero nunca se perderían una reunión. Jamás. Llueve, truene, relampaguee. Nunca se perderían una reunión jamás. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice como un solo hombre. Eso significa estar unidos. No es venir y marcar tarjeta, no es eso. Es venir a congregarse. Es un solo hombre.
El punto es, hay que venir con el deseo de tejerse con los demás de una forma en la cual ahora todos somos un solo hombre. Ese es el punto. No es un acto físico. La adoración congregacional, mis queridos hermanos, no pasa por allí. No es el hecho de ir al templo, no. La adoración congregacional es estar en pensamiento ahí. Es estar en emociones ahí. Y por supuesto, lógicamente, físicamente. No es mera asistencia. Es asistencia y ser parte de la congregación. Por otro lado, mis queridos hermanos, aquí también está la trampa en la que hemos algunos caído. Hemos entendido mal el hecho de congregarnos, pensando como que hay algo mágico cuando voy al templo. Entonces, como pensamos que hay algo mágico ir al templo, cuando salimos y cuando nuestros quebrantos siguen estando los mismos, decimos, ¿qué pasa que no se me soluciona la vida? Estoy yendo a la iglesia y no se me soluciona la vida. Es que la restauración no pasa por ahí, sino más bien eres restaurado cuando vienes a abrir tu corazón delante de Dios y con el pueblo de Dios. No es hay que ir a la iglesia. Eso es misa. Somos restaurados cuando vengo a ser parte de la congregación, cuando me interiorizo con la congregación, no solamente cuando asisto. Es cuando vengo con el deseo de ser uno con el pueblo de Dios para levantar altar a Dios y edificar el templo del Señor. Dicho de otra manera, cuando vengo a adorar a Dios. Hay otros casos también raros y también pasa en medio de nuestras iglesias. Algunos le hemos atribuido que el problema es la iglesia local y esa es la razón por la cual mi vida sigue siendo la misma. Algunos decimos, es que la iglesia es muy grande y nadie me presta atención. ¿No es cierto? No sería este el caso. No, es que la iglesia es muy fría. Ahí puede ser el caso. Es que la iglesia es muy fría. Y hasta ahora nadie me pega una llamadita, un mensajito. El pastor por ahí no me ha llegado a saludar. Y en verdad esas cosas pueden pasar y con frecuencia. Pero no es el problema esas cosas. El problema es que he pensado que se me va a solucionar la vida porque asisto al templo. El punto aquí, mis hermanos, es yo debo congregarme, no asistir al templo. Hermano y hermana que está aquí, Dios ha hecho la institución de la iglesia. No hay otra institución para adorar a Dios de manera colectiva. Y es allí donde Dios manda bendiciones y vida eterna, en la congregación. Hermano querido, la institución del gobierno es para que haya orden y paz en los estados. La institución del matrimonio es para manifestar el amor de pacto de Dios con el pueblo. Pero la institución de la iglesia es donde Dios es adorado de manera colectiva. Esa es la institución que Dios ha puesto. Y vuelvo a decir, es allí donde Dios manda bendición y vida eterna. Hermanos queridos, la adoración congregacional nos cuida. No descuide eso. La adoración congregacional nos cuida. En los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles y aún en esos tiempos raramente prósperos y que no sabemos qué hacer cuando viene prosperidad tampoco, es la adoración congregacional el lugar donde Dios me pone para ser yo restaurado. Hermanos, cuando digo esto de que a veces tenemos mucha prosperidad y no sabemos qué hacer, ¿sabe qué? Cuando usted se reúne con el deseo de adorar a Dios, a congregarse y se entreteje
va a ver que en medio de nuestro pueblo hay mucha necesidad. Y ahora usted podría entender por qué hay ese sobrante de parte de Dios a nuestras vidas, que no es tan frecuente, ¿no es cierto? Así que si es frecuente, y ya que no es frecuente, significa que eso está señalizado, ¿no? En ese sentido, mis queridos hermanos, escúchenme bien en esto, nuestra oración debe ser constantemente a que Dios nos una como un solo hombre. Si hay algo que tenemos que orar el sábado en la noche, si hay algo que tenemos que orar el domingo bien temprano en la mañana, mientras nos lavamos los dientes a lo mejor, mientras venimos en el camino, es: Señor, únenos, ponnos como un solo hombre. Así que, mis hermanos, venga orando así y disfrute del domingo. Pero hay algo más que tenemos que ver en este modelo, en el modelo de adoración de Dios. Miren el versículo 2 y el versículo 8, mis queridos hermanos. Versículo 2 y versículo 8. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Verso 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Lo que leemos aquí, mis hermanos, es que los líderes de estos grupos de judíos, o sea, Zorobabel y Jesúa, estaban delante guiando al pueblo en esta decisión de levantar el altar de Dios y el comienzo de la construcción del templo. Zorobabel y Jesúa no estaban esperando que el pueblo le tenga ganas. Zorobabel y Jesúa no estaban esperando a ver que el pueblo haga lo que debía de hacer. No, ellos pusieron el ejemplo e hicieron lo que Dios manda hacer. Ellos no esperaron a ver qué es lo que el pueblo quería. Ellos hicieron lo que tenían como responsabilidad, sabiendo que eso era algo que Dios quería. Este punto, mis hermanos, es importante destacarlo. ¿Saben por qué? Porque este punto demuestra una vez más la fidelidad de Dios de restaurar a este pueblo proveyéndoles líderes piadosos. Líderes que entienden de qué se trata todo esto. Hermanos, escúchenme bien. Una cosa es tener líderes y otra cosa es tener líderes que entienden de qué se trata todo esto, que entienden de qué se trata la vida. El Señor no traía, hermanos, el Señor no traía a este pueblo a ocupar tierras. Eso no era el propósito. Vengan porque está desocupada la tierra y hay que llenar aquí. No. Sino que los traía para prepararlos para adorar a Dios. Y para ello Dios apartó hombres para liderarlos. Y hermanos, este liderazgo es crucial, porque establecieron lo verdadero. Había que adorar a Dios, y estos hombres lo establecieron. Hombres bien enfocados que sabían para qué estaban yendo a Jerusalén. Ellos no estaban diciendo, vamos a hacer nuestra América allá. No iban a eso, no iban por la fiebre del oro. Ellos iban sabiendo qué es lo que tenían que hacer. Bien enfocados. Sabían qué es lo que había que hacer allí. Hombres que no estaban dispersos con muchas cosas, sino que aún haciendo muchas cosas, sabían qué es la prioridad en la vida y en la vida del pueblo. ¿Y cuál es esa prioridad? Adorar a Dios. Lo tenían bien enfocado eso. Y lo que vemos aquí, mis queridos hermanos, en el modelo de adoración que Dios instituye, es que Dios designó líderes en la adoración verdadera. ¿Lo oyó? Dios designó líderes en la adoración verdadera. El modelo de adoración verdadera es esto.
es congregacional y con liderazgo. Los líderes tienen la responsabilidad en cuanto a la adoración, mis queridos hermanos. El liderazgo en la iglesia tiene la responsabilidad de examinar todo y estar seguro que la adoración esté de acuerdo con la palabra de Dios. El liderazgo de la iglesia no es solamente para agarrar la Biblia y vamos a predicar esto. No. Tienes que examinar todas las cosas que están pasando y evaluarlas. Para eso es el liderazgo de una iglesia. Y asegurarse que esas cosas sirvan para la adoración a Dios y no se esté entregando fuego extraño. También el liderazgo tiene la responsabilidad, mis hermanos, de proveer oportunidad a la iglesia para que todos puedan adorar. Eso también pasa por la responsabilidad de los líderes. Y para que lo puedan hacer como un solo hombre. Dicho de otra manera, el liderazgo tiene la responsabilidad de establecer la adoración bíblica dentro de una iglesia local. Es eso lo que vemos en este capítulo. Vemos hombres que son guiados a servir a Dios. Si ustedes recuerdan este texto, vemos allí albañiles, vemos carpinteros, vemos levitas grandes, vemos levitas jóvenes, vemos allí familiares. Todos están siendo guiados al servicio. El Señor ha establecido que su verdadera adoración es congregacional y dirigida por líderes. Por tanto, si los líderes están haciendo su trabajo de disponer oportunidad para que el pueblo de Dios adore a Dios, les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Cuál debe ser la respuesta del pueblo? Si los líderes están proveyendo oportunidad para que el pueblo de Dios adore a Dios, ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo? Pues, hermanos, la respuesta del pueblo debe responder a ese liderazgo. Pero la pregunta aquí es, ¿y cómo se responde a ese liderazgo? ¿Sabe cómo se responde? Pues participando de las oportunidades de adoración. Queridos hermanos, aprovechemos las oportunidades de adoración que tiene esta iglesia local. Aprovechémosla. En este lugar es este lugar, hermanos, donde Dios lo ha asignado a usted para que esté. ¿Vio que a veces las aseguradoras de autos tienen talleres con los cuales trabajan? Bueno, hermanos, este es el taller donde Dios ha asignado para que su alma sea restaurada. Esta, no otra. ¿Y por qué digo no otra? Porque usted está aquí. Si no, usted no estuviera aquí. Por ahora tenemos, hermanos, reuniones los miércoles, tenemos reuniones los viernes, tenemos escuela bíblica. Por ahora en un modo virtual. Así que aprovechenlo. Los domingos, hermanos, tenemos 2 reuniones. En la mañana y en la tarde. Y gracias a Dios por ahora de manera presencial. Así que aprovéchenlos. Aprovéchenlos. Y entonces, mis hermanos, para esto, para aprovechar esas oportunidades de adoración a Dios, es necesario, hermanos, que establezcamos prioridades. ¿Qué es lo que debo hacer para no perderme ni un minuto del tiempo de la adoración congregacional? Pues a lo mejor tenemos que ajustar algunas cosas el día anterior, a lo mejor tenemos que ajustar unas cosas la noche anterior, a lo mejor tenemos que ajustar algunas cosas en medio de la semana. A lo mejor implica ponernos horarios con los parientes o horario con las amistades en medio de la semana. Tenemos que ajustarnos, mis hermanos. No tenemos que desaprovechar. Ahora, estando ya en el templo, ahora que usted ya vino al templo, tenemos que a lo mejor disponernos para disfrutar mejor el culto. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando el hermano lee lo que creemos, luego dice, tenemos 2 minutos
y comenzamos el culto de adoración, es un buen momento allí, si quiere, si necesita, claro, vaya a los lugares que tenga que ir para asistirse y pueda estar ya bien, ¿no es cierto? Pero también, mis hermanos, cuando usted ya está en el templo, es importante que oremos silenciosamente en el templo, pidiendo a Dios ser restaurado como Él promete a medida que el culto continúa. La responsabilidad del pueblo de Dios es tomar esas oportunidades de adoración dispuestas por el liderazgo, quienes a su vez son parte de ese modelo de adoración que Dios estableció. Entonces, en estos versículos que hemos visto, mis queridos hermanos, el modelo de adoración a Dios es congregacional y liderada justamente por los que el Señor asignó. Por lo tanto, este es el modelo de adoración en la cual Dios restaura a su pueblo. Pero ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver características, detalles de la adoración verdadera. Y eso lo veremos de los versículos 2 hasta el versículo 13. ¿Cuáles son las características de la adoración verdadera? En primer lugar, mis queridos hermanos, fíjese el versículo 2. ¿Cuáles son las características de la adoración verdadera? En primer lugar, una adoración verdadera es conforme a como Dios lo ha mandado. Es conforme a como Dios lo ha mandado. Versículo 2. Esdras 3, verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y su hermano los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Como ustedes pueden ver, no hicieron como se les da la gana, no hicieron así. Este pueblo no decidió comenzar un nuevo tipo de adoración a Dios. No se dijeron, oye, este tiempo no es el mismo tiempo de Moisés, estamos en otro tiempo, así que podemos hacer algo más contemporáneo. No dijeron eso, no hicieron algo contemporáneo. No hicieron como el último grito de la moda en Babilonia, no hicieron así. No dijeron, hagamos algo más relevante a nuestra cultura. Hemos estado 70 años fuera, ya vestimos de manera diferente, ya hacemos las cosas de manera diferente, hagámoslo como nuestra cultura, como lo que somos ahora. No lo hicieron así. Ellos lo hicieron como la vieja historia, mis queridos hermanos. Ellos lo hicieron como las sendas antiguas. Lo hicieron como está escrito en el libro de Moisés, varón de Dios. Así lo hicieron. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron así? Porque la adoración verdadera siempre está de acuerdo con lo que Dios ha mandado. Y no hay más. La adoración verdadera siempre está de acuerdo con lo que Dios ha mandado. Fíjense, hermanos, fíjense, miren el versículo 3. Miren el versículo 3. Dice, y colocaron el altar, ¿dónde? Sobre su base. No inventaron. Al parecer ellos habían investigado en dónde estaba puesto el altar, a dónde había que poner el altar. Lo investigaron, descubrieron dónde y lo pusieron allí. Sobre los antiguos fundamentos. Mire el versículo 4. Obsérvelo. Dice, celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito. ¿Lo ve? Cada cosa en su día. Hermanos, ellos regresaron a la adoración conforme a la ley de Dios. Y hermanos, entender esto es muy relevante para nuestros días también. Nosotros adoramos en el nuevo pacto, no estamos en el antiguo pacto como Esdras. ¿Ok? Así que nosotros adoramos en el nuevo pacto establecido por Cristo. Y Cristo, mis queridos hermanos, les enseñó a los apóstoles, quienes son la base y el fundamento de la iglesia,
Y Cristo, por medio de los apóstoles, nos han enseñado a nosotros de cómo debemos adorar a Dios. No me quiero desviar mucho en este punto, hermanos, pero es necesario que lo recordemos, cómo lo hacemos en el Nuevo Pacto. Fíjense rápidamente Hechos, capítulo 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué? Fueron bautizados. Ahí encontramos un elemento de la adoración. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Predicación de la palabra de Dios y lectura de la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, persevera en la lectura y en la enseñanza. Luego sigue diciendo, en la comunión unos con otros. ¿Y qué significa eso? Ofrendas y cánticos congregacionales. Por eso Pablo exhortaba a la iglesia que había que cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Y Pablo exhortaba a la iglesia de que cada primer día de semana tenían que reunir las ofrendas del Señor. Y siga leyendo y dice, en el partimiento del pan. ¿Qué significa eso? La cena del Señor. Y en las oraciones. Esto es adorar a Dios bíblicamente. Y así es como nosotros también tenemos que continuar haciéndolo. Una segunda característica de la adoración verdadera, mis queridos hermanos, la encontramos en el versículo 3 al versículo 5. La adoración verdadera es constante. La adoración verdadera, hermanos, es constante. Miren lo que dice el versículo 3 al 5. Si ustedes ven allí, dice, holocaustos por la mañana y por la tarde. Usted sigue leyendo, dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito. Cada cosa en su día. Y además de esto, el holocausto continuo. ¿Lo ven? Hermanos, como vemos aquí, la adoración es constante. No fue que ellos, hermanos, escúchenme bien, no fue que ellos se emocionaron cuando llegaron a Jerusalén y dijeron, no lo hemos hecho hace mucho tiempo, así que hagamos vigilia y cadenas de adoración, que esto continúe y siga y siga. No se emocionaron, hermanos, ellos no hicieron eso. Eso no fue emoción. Ellos lo hicieron porque así es como el Señor lo había establecido en su palabra. Y hermanos, eso también es algo que tenemos que nosotros aprender. Ellos tuvieron a Moisés, pero nosotros tenemos a Cristo. Hermanos, ¿saben lo que hizo el Señor para que la adoración de su pueblo siga siendo continua? El Señor nos dio el Espíritu Santo para que en todo el tiempo, mis queridos hermanos, seamos agradables a Dios, en sacrificio vivo y perfecto, y todo el tiempo demos olor grato a nuestro Dios. Pero aquí, mis hermanos, el énfasis es la adoración colectiva, ¿se acuerdan? En este sentido, mis queridos hermanos, la adoración colectiva también debe ser constante. Hermanos queridos que están aquí, es cada domingo que nosotros adoramos a Dios en el Nuevo Pacto, de manera colectiva. No debe ser cada 15 días. Es que ya fui 2 veces ese mes. No, mis queridos hermanos, debe ser constante. Debe ser cada semana, como el Señor lo estableció, en el día del Señor. Pero además de eso, hermanos, el versículo 3 dice, por la mañana y por la tarde. Lo que nos está diciendo es que la adoración es continua, eso es lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo, mis queridos hermanos, es que la adoración a Dios es todo el día, queridos hermanos. Entonces, es así como Dios ha mandado. Individualmente, adoración constante nos ha dado el Espíritu Santo. Todo el tiempo estamos adorando al Señor. Pero colectivamente también la adoración es constante, regulada por lo que el Señor estableció en su palabra.
Una tercera característica de la verdadera adoración, mis queridos hermanos, lo encontramos en el versículo 7. La adoración verdadera es sacrificial. La adoración verdadera es sacrificial. Mire el versículo 7, por favor. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Asimismo, comida, que significa cocinar, ¿no? Comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Hermanos queridos, recuerden que en el capítulo anterior, algunos de los jefes de las casas paternas hicieron ofrendas voluntarias. ¿Se acuerdan eso? Eso está en el capítulo 2. Algunos, no todos, algunos dieron ofrendas voluntarias. Entonces vemos aquí que dieron ofrendas, pero ahora en el capítulo 3 vemos también que ellos ahora renunciaban a más cosas para ofrendar. Y mis queridos hermanos, ya hablamos de la ofrenda el domingo anterior. Hay aplicación con respecto a la ofrenda aquí una vez más, pero no quiero enfatizar eso que ya fue enfatizado bastante el capítulo anterior. Lo que quiero enfatizar ahora, mis queridos hermanos, es que la adoración verdadera a Dios requiere sacrificio de nuestra parte. ¿Lo escuchó? La adoración verdadera a Dios requiere sacrificio de nuestra parte. La adoración verdadera a Dios, hermanos, no siempre es fácil. Aquí, en el contexto de Esdras, era hacer un edificio y la cantidad de recursos que eso demanda. Pero en el nuevo pacto, la adoración verdadera no demanda esas cosas materiales, sino más bien la adoración que el Señor estableció en el nuevo pacto es una adoración en espíritu y verdad. O sea, tiene que ver con lo verdadero y con lo espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, el sacrificio es diferente que en el antiguo pacto. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestro contexto? Ya que Dios no nos mandó a edificar templos. Si nuestro sacrificio tiene que ver con la adoración a Dios, y esa adoración es espiritual y en verdad, ¿cómo hago sacrificios con respecto a la verdad? Bueno, eso significa, hermanos, que entonces tengo que renunciar. Eso involucra, hermanos, que tengo que sacrificar entonces tiempo para que pueda invertir en cosas que tienen que ver con la verdad. Por ejemplo, a lo mejor hay cosas que quisiera ver en mi tiempo de ocio. O a lo mejor hay cosas que quisiera distraerme. Y no está mal distraerse, por supuesto que no. ¿Es necesario? Por supuesto que sí. Pero aquí el punto, mis hermanos, es, si tengo que hacer una ofrenda de sacrificio, algo que me cueste, ¿qué me puede costar con respecto a la verdad? Bueno, a lo mejor implica renunciar tiempo a ciertas cosas para invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios. A lo mejor implica poner dinero para estudiar en un lugar donde me ayuda a poder comprender mejor la palabra de Dios. A lo mejor implica comprar libros para estudiar más un tema de la palabra de Dios. A lo mejor implica invertir en una pluma y en una libreta para traer y poder escribir parte del sermón el domingo. El punto, hermanos, es que si tengo ese sacrificio con respecto a la verdad, ¿qué puedo hacer para obtener más verdad de la palabra de Dios? Bueno, tú sabes qué puedes hacer.
De la misma manera, si nuestro sacrificio tiene que ver con la adoración a Dios, y esa adoración a Dios en el nuevo pacto tiene que ver con lo espiritual, con espíritu, entonces nuestro sacrificio sería, por ejemplo, hermanos, renunciar a quien tiene la verdad o quien tiene el derecho sobre algo en una discusión con mi esposa, con mi esposo o con un hermano en la iglesia. Si eso hace de que yo pueda adorar a Dios en espíritu, involucra que dejar en paz una discusión, entonces, hermanos, es algo que tenemos que hacer y renunciar. Si la adoración es sacrificial, entonces hay cosas en el ámbito de lo espiritual que debo renunciar. A lo mejor acercarme a esa persona que me ha ofendido y decirle: hermano, mire, ya no se cruce la vereda cada vez que vamos a caminar. Ya está, ya lo libré. Cristo dijo: antes que vengas a presentar tu ofrenda y te acuerdes allí que tienes que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego presenta tu ofrenda. Eso dice la palabra de Dios. Esos son los sacrificios que tenemos que hacer, en el sentido de decir: es que yo tengo la razón. Sí, puede ser que tengas la razón, pero te está impidiendo la adoración a Dios. Claro que no es cómodo, hermanos, pero es sacrificial. Y esa es la adoración que Dios requiere. Una cuarta característica, mis hermanos, de la adoración verdadera la encontramos en los versículos 4 y 5 y en los versículos 10 y 11. Fíjense, por favor, los versículos 4 y 5. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria. Yo no sé si a usted le llama la atención en este pasaje un par de palabras. A mí sí. ¿Saben cuál? Fiesta. Fiesta. Hermanos, una adoración verdadera es una adoración gozosa. Es una adoración gozosa. Mire el versículo 10 y 11. Y cuando los albañiles del templo de Jehová estaban echando los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, mira, con todo, con fanfarria, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alababan, daban gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hermanos, la adoración verdadera es gozosa. Es una fiesta con el propósito de alabar a Dios. Debemos adorar, hermanos, de manera gozosa. Eso es lo que la Escritura nos dice en el antiguo pacto. Nos dice ya eso. Es una fiesta. Hermanos, por supuesto que la adoración congregacional es organizada. Por supuesto que la adoración congregacional es solemne. Por supuesto que la adoración congregacional es reverente. Por supuesto. Pero también, hermanos, es todo eso. Pero es todo eso dentro de un contexto de felicidades. Es eso, pero dentro de un contexto de alegría. Es obvio que los católicos tengan sus misas cual velorios y sus misas cual reuniones de requiem. Es obvio, porque el Dios de ellos está muerto en una cruz y sigue muerto en una cruz. Pero nuestro Salvador no. Nuestro Salvador está vivo. Nuestra adoración a Dios no debe ser como que el mundo se está acabando,
Nuestra adoración a Dios debe ser entendiendo el contexto del día. ¿Y cuál es el contexto del día? El contexto de la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es ese contexto? Hermanos, que nuestro Cristo ha triunfado. Nos reunimos recordando la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Ese es el contexto. Esa alegría es victoria pura. Ese es el contexto. Los hermanos en el tiempo de Esdras cantaban con gozo, mas nosotros recordamos la fidelidad de Dios al resucitar a nuestro Cristo. Ellos cantaban con gozo y cantaban porque Él es bueno y para siempre su misericordia sobre Israel. Nosotros cantamos, por ejemplo, oh día de gloria. No cantamos en esa iglesia aún, pero eso es lo que cantamos. Eso es un día de gloria. Y hermano y hermana querida, no mire la adoración a Dios con sus sentidos, mírelo como Dios lo ve. Él dijo, escuchen, dos palabras que son fascinantes, dos palabras que el mundo no sabe mezclar. Él dijo así, fiestas solemnes. Así es como lo ve el Señor. Por tanto, mi querido hermano y hermana, ore mucho para que cada domingo, cada vez que usted viene para acá, usted disponga su corazón para adorar a Dios con alegría. Ore mucho. Este es el contexto. Por último, mis queridos hermanos, la última característica que vemos aquí es que en la adoración verdadera, escúcheme bien, no es manipulada. La adoración verdadera no es manipulada, sino más bien el Espíritu Santo ministra con libertad. Miren por favor el verso 12 y el verso 13. Versículo 12 y versículo 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Como ustedes pueden ver aquí, mis queridos hermanos, había una mezcla de desánimo, tristeza, con gozo. Este escenario llama la atención porque ellos habían venido como un solo hombre, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se debería suponer que como un solo hombre deberían responder al momento, ¿no es cierto? Si estaban tan congregados, digámoslo así, si estaban en un mismo sentir, pues lo lógico es que ellos deberían responder todos juntos igual. Pero no vemos eso aquí. Y no lo vemos porque la idea de estar como un solo hombre, hermanos, es estar congregados juntos, pero es el Señor quien ministra a cada uno conforme a lo que cada uno necesita. Y aquí es donde vemos cómo el Espíritu de Dios tiene libertad para tratar con cada uno. Se lo voy a decir de otra manera. La adoración a Dios no es manipulada para que cada uno responda de la misma manera. No. Aquí vemos personas que Dios los está llevando a la tristeza que produce salvación. Dios los está llevando a una tristeza de restauración. Pero también vemos que Dios lleva a otros a la alegría de ser parte de algo que nunca habían sido parte. Dicho de otra manera, Dios los está restaurando a ellos con la alegría. Los que estaban tristes, mis queridos hermanos, eran las personas que sabían cómo era el templo hace 70 años. Y seguramente ellos eran chiquitos, como los nenes que están aquí. Y muchos de ellos se van a acordar, si Dios lo permite.
Y ellos eran niños, eran pequeños, adolescentes. Y ahora el Señor los traía, se ponían a trabajar ahora en Jerusalén, y al ver todas esas ruinas, ellos podían, de una manera vívida, observaban cómo el pecado del pueblo trajo destrucción y trajo pobreza y trajo destierro. Su desánimo era producto de recordar que sus pecados hicieron esa distancia entre ellos y Dios. Y Dios los trae a estos hombres que eran niños en su momento y ahora son personas ancianas, los trae para restaurarlos. Para que sí, recuerden lo que sus padres hicieron y a lo mejor ellos mismos cuando eran niños o adolescentes, pero ahora produciéndoles una tristeza que les sanaría el corazón. La restauración de Dios para ellos era producirles tristeza para luego consolarles, animarles y mejorarles la manera de ver las cosas. Hermanos, no quiero spoilear, porque aparte el tiempo no me da, pero no quiero spoilearle lo que dice el libro de Ageo, que lo vamos a ver en su momento, y el libro de Zacarías. Pero observe un par de versículos. Vaya a Ageo, por favor, capítulo 2, versículo 3 al 4. Fíjese lo que dice Ageo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. Y escuchen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora vaya a Zacarías, un par de hojas más adelante. Zacarías capítulo 4, versículos 9 al 10, dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Este pueblo había construido un templo chiquitito en comparación al de Salomón. Y estaban desanimados, pero el Señor, quien hiere y luego sana, restaura a estos hombres diciéndoles: yo les he perdonado, yo los he traído de vuelta, y la gloria de la adoración a mi nombre no es lo majestuoso del templo que Salomón hizo, sino la gloria de la adoración a mi nombre es que yo estoy con vosotros aún en este templo pequeño. Ellos iban a luchar con respecto al ver y comparar los templos, pero Dios los restaura diciéndolos: yo estaré con ustedes. No menosprecies el día de las pequeñeces. No vean con los ojos físicos, sino vean con los ojos espirituales. Pero de la misma manera, hermanos, que vemos hombres viejos siendo restaurados, también vemos personas jóvenes siendo restauradas, pero ahora siendo parte de lo que nunca habían sido parte. Esta generación de jóvenes había crecido fuera de Israel, sin conocer el templo de Dios en Jerusalén. Para ellos eran historias que eran fascinantes, pero que nunca habían ni olido, ni visto. Estaban alejados físicamente. Y como estaban alejados físicamente, hermanos, escúchenme bien, el Señor sabía la tristeza que tenían en sus corazones de no ser parte de esa tierra que fluye leche y miel, donde el nombre de Dios es anunciado en Jerusalén, de no haber sido parte de ministrar en el templo. Ellos sabían. Tantos años de tristeza, de cosechar el pecado de sus padres y abuelos, pero ahora estaban siendo restaurados por Dios,
trayéndolos a la adoración, y es por eso que estaban alegres. Como pueden ver, mis queridos hermanos, la verdadera adoración a Dios tiene como característica que el Espíritu Santo ministra los corazones de manera particular. Y a todos los restaura conforme a sus necesidades. No es algo manipulado ni digitalizado por los hombres, porque esto es la obra de Dios. Déjenme, hermanos, darles unas aplicaciones de este sermón. En primer lugar, una persona que está siendo restaurada por Dios de manera completa, ¿sabe cómo se evidencia? Se evidencia cuando esa persona disfruta de la adoración congregacional. No, mi hermano, yo estoy adorando al Señor todos los días de mi casa. Amén. Amén. Pero ¿sabe? Eso no se evidencia si usted no adora a Dios congregacionalmente. Una segunda aplicación, mis hermanos, está en Esdras capítulo 3, verso 3. Dice que este pueblo tenía miedo. Fíjense, dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Una mejor traducción de este versículo es así: colocaron el altar sobre su base aun cuando tenían miedo de los pueblos de la tierra. Esa sería una mejor traducción. Aun cuando tenían miedo de los pueblos de la tierra. Hermanos, lo veremos más en el capítulo 4. Pero los pueblos vecinos, quienes eran enemigos de los judíos, y habitantes que estaban allí, no querían que se construya el templo y los amenazaban a nuestros hermanos en ese tiempo. Entonces, tener que adorar a Dios en el altar, como construir el templo, implicaba tomar la decisión real de vivir incómodos y ponerse en riesgo todo el tiempo. O sea, el peligro no era algo que les venía por sorpresa, sino que el peligro era algo que lo tenían que asumir. Tenían que decidir convivir con ello. Entonces, a pesar de los miedos y de las incomodidades, establecieron el altar y las fiestas solemnes. El orden del culto y hasta el comienzo del templo, a pesar de las incomodidades. Y mis queridos hermanos, escúchenme bien, es normal sentir miedo. Sobre todo, es normal sentir miedo cuando nos damos cuenta que Dios nos está llamando a entregarnos a su servicio al 100%, aun cuando seamos trabajadores en diversas profesiones. Sentimos miedo de evocarnos completamente al servicio. Sabemos que vamos a sufrir económicamente. Sabemos que vamos a sufrir porque ya no me voy a dar ciertas comodidades. Sabemos que vamos a sufrir porque vivimos en este mundo que es contrario a nuestro Dios. Sabemos que vamos a sufrir porque algunos familiares nos estarán diciendo, estarán pensando, tanto sacrificio haces. Sabemos que vamos a sufrir. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermanos. Tenemos miedo de saber qué va a pasar si radicalmente cambiamos nuestras prioridades. Tenemos miedo de abandonar ciertas comodidades. Pero la incomodidad, hermanos, no es razón válida para no hacer lo que Dios nos manda a hacer. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer. Es verdad, hermanos, es normal tener miedo. Pero ahí está la voz de Dios que nos llama y nos dice, ven, no temas. ¿Sabe lo que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles cuando tenían miedo?
Juan 6:20 dice, yo soy, no temas. El Señor sabe nuestros temores, es normal que temamos, pero ahí está la voz de Dios que nos llama y nos dice, no temas. Y hermanos queridos, escúchenme bien, en el antiguo pacto nuestros hermanos tenían el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podían ser regenerados. Así que en el antiguo pacto nuestros hermanos tenían el Espíritu Santo, pero debido a que el capitán de los ejércitos aún no venía, pues el Espíritu Santo aún se reservaba el tiempo para desplegar el poder de Dios en su pueblo. Pero una vez venido el Santo Hijo de Dios, una vez que el Hijo de Dios volvió a tomar su gloria y su honor en la majestad en las alturas, el Padre y el Hijo nos enviaron todo el poder del Espíritu Santo para que ahora sí su pueblo ya no tema. Y eso, mis queridos hermanos, el papá de Juan el Bautista lo anticipaba. En Lucas 1:74 dice que librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. ¿Y sabes qué sucedió con eso? Eso fue real, y eso es real, mis queridos hermanos. Los apóstoles, fíjense, ellos entendiendo de que Cristo, el capitán de los ejércitos, los ha librado y ahora podían servir sin temor, ellos ahora se enfrentaron al mundo. Y Hechos capítulo 4 nos dice que en un momento ellos fueron acechados por el mundo. ¿Y sabe qué hicieron? Hechos capítulo 4, versículo 29 dice que ellos oraron y dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo que hablen tu palabra. ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios a esa oración? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay miedos, pero debemos levantar adoración a nuestro Dios. Hay miedos, pero Dios nos dice, no temas. Hay miedos, pero esos miedos se van cuando consideramos la obra de Cristo. Él nos libró de nuestros enemigos para que sin temor le sirviéramos. Y esos miedos se van cuando oramos pidiendo al Señor que Él mire las amenazas y nos conceda hacer lo que debemos hacer. Finalmente, la última aplicación, mis hermanos, la encontramos en el versículo 4 y versículo 5 de Esdras capítulo 3. En estos versículos se nos dice que estos judíos regresaron a la adoración a Dios por medio de sacrificios físicos, por medio de holocaustos continuos. Y hermanos, fue así como el Señor lo estableció en el antiguo pacto. Pero ahora vivimos el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto Dios no demanda ese sistema de sacrificios. En este nuevo pacto la adoración es hecha solamente por un sacrificio que Dios mismo instituyó, Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por tal el hombre puede adorar a Dios por medio de él. Niños, ahora que oyeron el libro de Esdras, no piensen que tenemos que hacer sacrificios con el tiempo de Esdras. No. No le digan a papá y mamá, compremos un corderito y hagamos sacrificios. Vayamos a Jerusalén. No, mis queridos niños. Hoy la adoración es por medio del Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios escogido de antes de la fundación del mundo. No necesitamos un holocausto continuo porque Cristo como sacrificio es el sacrificio perfecto ofrecido una sola vez. Con ese único sacrificio, Él hizo perfecto a los que a Él se acercan.
Caballero y dama que está aquí, jóvenes y niños que están aquí, Dios no nos demanda lo mismo que les demandó el pueblo judío en tiempo de Esdras. Todos esos sacrificios apuntaban al Cordero de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo. Esos sacrificios apuntaban a un sacrificio mejor. Esos sacrificios apuntaban a Cristo. Por tanto, amigo y amiga, joven y adulto que está aquí, usted puede y debe adorar a Dios por medio del sacrificio de su amado Hijo. Él es el camino quien conduce al Padre. Él es el sacrificio que fue puesto en su base, fue puesto en su cruz, quien fue presentado al cielo mismo y donde Dios Padre acepta tal sacrificio. Querido joven, querido niño, querido adulto, usted no puede adorar a Dios sin Cristo. Así que abrace a Cristo por la fe y adore a Dios por medio de su Hijo. Queridos hermanos, la verdadera adoración a Dios restaura nuestras vidas. La verdadera adoración a Dios restaura nuestras vidas. Dios nos restaura acercándonos a su adoración por medio de su Hijo. Una adoración congregacional, una adoración con liderazgo. Pero también es una adoración bíblica, una adoración constante, una adoración sacrificial, una adoración gozosa y una adoración liberta en el Espíritu Santo. Por tanto, mi querido hermano y hermana, venga cada domingo y disfrute de esta fiesta solemne. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Padre del cielo por permitirnos disfrutar de tu día y permitirnos disfrutar esta tu palabra. A ti sea la gloria. Gracias Señor porque ahora consideramos que no es para nada una coincidencia que estemos aquí. Tú nos has traído, Señor, con el deseo de restaurar nuestras vidas. Tú sabes, Padre, lo que hemos vivido desde que salimos del vientre de nuestras madres. Y normalmente decimos que estamos bien, porque no queremos dejar de ser agradecidos, Señor, con tu providencia. Pero, Señor, tú conoces nuestro corazón. Y ahora, Padre, nos has permitido ver que el hecho de traernos en tu día es porque tú nos traes a tu taller. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.